Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, desde la crisis de 2008 nos persigue un poco como una sombra, el riesgo sistémico. Ya saben, ese efecto dominó que no distingue entre empresas buenas y malas y que puede, pues, derribar mercados enteros en cuestión de días. La gran pregunta es, ¿se puede hacer algo para controlarlo de verdad? Pues bien, tenemos sobre la mesa un estudio académico de Xiao Chuanpang y sus colegas que propone una solución bastante radical y, la verdad, muy elegante. La idea de partida es que las carteras de inversión que solo tienen acciones, por muy diversificadas que estén, son inherentemente frágiles ante este tipo de crisis. Así que nuestra misión hoy es desgranar por qué esa idea sagrada de la diversificación puede ser un escudo con agujeros y cómo unos instrumentos que suelen tener fama de peligrosos, las opciones financieras, podrían ser la clave. El enfoque del documento es casi el de un físico que intenta resolver un problema caótico con una fórmula matemática precisa. Vamos a analizar su propuesta. Yo voy a explorar el potencial y la belleza de la teoría, que es realmente atractiva, mientras que mi colega va a poner los pies en la tierra, va a analizar con lupa si todo esto es aplicable en el mundo real. Exacto, porque la teoría es fascinante, y los gráficos que presentan son de esos que te dejan con la boca abierta. Pero como suele pasar en finanzas, la distancia entre un modelo matemático perfecto y la cruda realidad del mercado puede ser un abismo. Y ese abismo está lleno de suposiciones, de costes ocultos y de detalles que pueden hacer que todo el edificio se tambalee. Ahí es donde vamos a poner el foco. Perfecto, pues entremos en materia. El estudio arranca con una afirmación que es toda una declaración de intenciones. El riesgo sistémico en una cartera que solo tiene acciones es básicamente incontrolable. Y, para explicar por qué, identifica a dos culpables, dos fuerzas que actúan en la sombra. Los llaman el efecto contagio y el efecto balancín. El efecto contagio es casi intuitivo. Recuerdo perfectamente la sensación en 2008 de ver cómo todo se desplomaba a la vez. Daba igual que tuvieras acciones de bancos, de constructoras o de tecnología. Todo caía en picado. Es la prueba de que cuando llega el pánico de verdad, las correlaciones se disparan al máximo. Se van a uno. Exacto. Y la diversificación tradicional, pues, deja de proteger. Es esa manzana podrida que mencionan. El problema no es que se pudra ella, es que en un momento de pánico parece que todas deciden pudrirse a la vez. Cuidado con esa palabra, incontrolable, porque es muy potente. Lo que el estudio demuestra matemáticamente no es que no se pueda hacer nada. Es que, si solo puedes jugar con acciones, existe un suelo de riesgo, un límite por debajo del cual es imposible bajar. Y aquí es donde para mí aparece la primera gran bandera roja del modelo, que es un clásico. Todo el armazón matemático se apoya en la suposición de que los precios de las acciones siguen una distribución normal, la famosa campana de Gauss. Pero la realidad nos ha gritado en la cara, en el 87, en el 2000, en 2008, que los mercados tienen colas anchas. Esto significa que los eventos extremos, los cisnes negros, los desplomes catastróficos, son mucho más frecuentes de lo que esa bonita campana de Gauss nos haría creer. Así que, irónicamente, el modelo podría estar subestimando la verdadera magnitud del problema que intenta resolver. Vale, entiendo el punto. Pero si casi todos los modelos financieros usan esta simplificación, ¿significa que todo está construido sobre una base un poco frágil? ¿O es una aproximación suficientemente buena? Esa es la pregunta del millón. Se podría decir que es una aproximación útil para los días soleados. El problema es que las estrategias de gestión de riesgo no están diseñadas para los días soleados, sino para las tormentas. Y es precisamente durante las tormentas cuando la suposición de normalidad falla estrepitosamente. Es una herramienta imperfecta, pero a menudo es la única que tenemos. Lo importante es ser consciente de sus límites. De acuerdo, una advertencia muy necesaria. Dejando esa salvedad aparcada un momento, vamos con el segundo villano, el efecto balancín. Tengo que admitir que esta imagen me parece genial. Es que lo ves al instante. Intentas arreglar un problema aquí y sin darte cuenta has creado otro al otro lado. Es la definición de estar atrapado. Exactamente. La idea es que si tienes miedo de que la acción A se desplome y vendes una parte, Sí. tienes que poner ese dinero en algún sitio. Lo pones en la acción B. ¿Qué has conseguido? Has bajado tu riesgo a un problema en A, pero has subido tu riesgo a un problema en B. No has eliminado el riesgo, solo lo has ¿Movido de sitio? Lo has movido de sitio. El estudio lo visualiza muy bien en un gráfico, donde muestra cómo al reducir el peso de un activo,
El riesgo asociado a él baja, pero el del resto de la cartera sube. Es un juego de suma cero. Y demuestra por qué diversificar entre 20 o 50 acciones te protege de la quiebra de una, pero no te protege cuando el mercado entero decide caer. Vale, entonces tenemos un problema que parece un callejón sin salida. Con solo acciones estamos atrapados. ¿Cómo se rompe el ciclo? Pues aquí es donde el estudio saca un as de la manga. Las opciones financieras. Para quien no esté muy familiarizado, una opción es un contrato que te da el derecho, que no la obligación, de comprar o vender algo a un precio pactado. Pero lo importante aquí no es la definición, sino su comportamiento. Raro. Su valor no se mueve en línea recta con el precio de la acción. Su perfil es curvo. Y esa curvatura, esa no linealidad, es el arma secreta que proponen para romper la lógica del balancín. Y esa misma curvatura es también la fuente de toda su complejidad y de los riesgos que conllevan si no se usan bien. Por eso es fundamental subrayar algo. El estudio no propone usar opciones para especular, que es lo que les ha dado mala fama. Claro. No se trata de apostar, al contrario, las utiliza como si fueran un bisturí de cirujano, herramientas de cobertura para esculpir el perfil de riesgo de una forma que sería imposible solo con acciones. Totalmente. El documento describe dos formas principales en las que funcionan. Las llama cobertura de correlación y cobertura de pérdidas extremas. La de la correlación es alucinante. La idea es que combinando una acción con una serie de opciones sobre ella, creas un nuevo activo sintético, un activo opcionado. Este nuevo bicho no solo tiene un perfil de riesgo diferente, sino que, y esto es clave, está menos correlacionado con el resto de la cartera. Es como si envolvieras cada activo en una capa de material aislante. Teóricamente, dicen, podrías llegar a anular las correlaciones por completo. Una afirmación teórica potentísima, desde luego. Pero en la práctica, esto choca con un muro. Para lograr esa anulación, necesitas alcanzar lo que en la jerga se llama neutralidad delta-gamma. Y aquí es donde la cosa se complica. Para empezar, ¿qué son delta y gamma? Son parte de las griegas que miden la sensibilidad de una opción. Delta te dice cuánto se moverá tu opción si la acción sube 1 euro. Gamma te dice cuánto cambiará ese delta si la acción sigue subiendo. Conseguir la neutralidad es como intentar equilibrar un lápiz sobre su punta. Requiere ajustes constantes. O sea que no es comprar una opción y olvidarte. En absoluto. Requiere, primero, que el mercado te ofrezca exactamente las opciones que necesitas, con liquidez suficiente. Segundo, un reajuste constante, casi en tiempo real, porque estas griegas cambian a cada segundo. Y tercero, y volvemos al problema inicial, todos estos cálculos se basan en modelos que asumen la campana de Gauss. Si el mercado tiene un día raro, tu cobertura perfecta puede saltar por los aires. Esto está al alcance de un fondo cuantitativo con ejércitos de programadores, no del inversor de a pie. Lo ponen a prueba con datos reales, con las empresas del Dow Jones, y los resultados son, como mínimo, muy persuasivos. Para visualizarlo, crean una especie de mapa tridimensional del universo de la inversión. Imagina un paisaje. Pues bien, las carteras tradicionales, las de solo acciones, viven en una llanura bastante baja de ese mapa. Pero cuando el modelo añade las opciones, de repente surge una cordillera entera de posibilidades mucho más elevadas. Te permite alcanzar picos de rentabilidad mucho más altos, con el mismo riesgo, o moverte por valles más seguros para obtener la misma rentabilidad. Viendo ese mapa, la conclusión parece obvia. Es una imagen muy potente, sí. Pero los estadísticos tienen un nombre para esto. Es una prueba dentro de muestra. Es como si a un estudiante le das las preguntas y las respuestas del examen para que estudie, y luego le pones esas mismas preguntas. Lógicamente sacará un 10. Claro. Has construido el modelo y lo has evaluado con los mismos datos. La verdadera prueba de fuego es el rendimiento fuera de muestra. Coger tu modelo y ver cómo se comporta con datos que nunca ha visto. Por suerte, los autores también hacen esa prueba. Y es aquí donde los resultados son aún más espectaculares, si cabe. Simulan cómo se habría comportado su estrategia en el ojo del huracán, la crisis de 2008-2009, y los datos son demoledores. Mientras las carteras de solo acciones y el propio índice se hundían, las estrategias que usaban opciones con control de riesgo no solo protegieron el capital, sino que obtuvieron beneficios increíbles. La que llaman estrategia de bajo control de riesgo sale ganadora en casi todo. Menor caída, mayor rentabilidad, mejor ratio de Sharpe.
que, para entendernos, es la métrica para saber si te pagan bien por el riesgo que corres. Cierto. Los resultados de esa simulación son impresionantes. Pero, de nuevo, es crucial entender por qué funcionó tan bien para no sacar conclusiones equivocadas. La estrategia triunfó porque su modelo de volatilidad, un modelo Garch, que es como un sismógrafo para el mercado, que intenta predecir terremotos, predijo correctamente la explosión de volatilidad de 2008. Ujú. Esa predicción activó la compra masiva de opciones put, que son opciones de venta, básicamente apuestas a que el mercado va a caer, y se revalorizan de forma exponencial cuando todo se derrumba. Acertaron de lleno. Pero no es ese precisamente el objetivo, que funcione cuando más se la necesita. Sí, pero hay que entender la otra cara de la moneda, que el propio estudio muestra. Esas mismas estrategias de cobertura tan potentes rinden sistemáticamente menos en mercados tranquilos o alcistas. Es como pagar un seguro carísimo para tu coche. Te salva la vida si tienes un accidente catastrófico, pero cada año que pasa sin que lo tengas, esa prima es un dinero que has perdido. ¿Es un coste? Exacto. No existe el almuerzo gratis en finanzas. Es un trade-off, un intercambio inevitable entre seguridad y rendimiento. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué nos llevamos a casa? La conclusión parece ser que esta no es una fórmula mágica para aplicar a ciegas todo el tiempo. Y de hecho, la parte más pragmática del estudio para mí es la que proponen al final, una estrategia discrecional. La idea es elegantemente sencilla. Usas ese sismógrafo de mercado que mencionabas. Si el modelo anticipa un huracán de volatilidad, activas el modo de máxima protección, la estrategia con opciones. Si por el contrario, el pronóstico es de mar en calma, desactivas esa costosa protección y usas una estrategia más orientada a buscar rentabilidad. Este enfoque híbrido, que se adapta, fue el que mejor funcionó en el conjunto de todas las pruebas. Estoy completamente de acuerdo. Esa es la conclusión más sensata y aplicable de todo el estudio. Convierte el modelo, que podría ser una regla rígida, en una herramienta dinámica. El gran desafío, por supuesto, es que tu sismógrafo, tu modelo de predicción, tiene que ser bueno. Si tu bola de cristal falla, o activas la protección carísima cuando no toca, o peor, vas a pecho descubierto justo cuando llegue la crisis. Y esto nos lleva de vuelta al meollo de la cuestión. ¿Quién tiene los medios para hacer algo así? Requiere una sofisticación técnica y una capacidad de ejecución que están, seamos honestos, en manos de grandes fondos institucionales. Muy bien, pues creo que hemos dado un buen repaso. Si te parece, vamos a destilar las ideas clave. Primera, las carteras compuestas únicamente por acciones tienen una debilidad estructural. Los culpables son el efecto contagio y el efecto balancín. La diversificación tradicional tiene un techo. Segunda, el uso quirúrgico de las opciones financieras, no para especular, sino para cubrir, puede romper esa dinámica. ¿Cómo? Aislando a los activos para frenar el contagio y poniendo un suelo a las pérdidas. Tercera, las pruebas demuestran que estas estrategias son como un superhéroe que aparece en los peores momentos, durante las crisis, pero ese superhéroe cobra un sueldo y en tiempos de paz ese coste puede ser un lastre. Y cuarta, que quizá es la conclusión más operativa, la implementación más inteligente no es un todo o nada, es un enfoque dinámico, como un termostato. Activar la protección solo cuando se prevé que la temperatura del mercado se va a disparar. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, un poco provocadora. Este estudio nos propone usar derivados financieros complejos, las opciones, para solucionar un problema, el riesgo sistémico, que en 2008 fue agravado hasta el extremo por la opacidad y la complejidad de otros derivados financieros, como los famosos CDOs y CDS. Esto nos deja con una pregunta abierta que me parece fundamental. ¿Representa este tipo de innovación un progreso real hacia un sistema más estable? ¿O estamos simplemente combatiendo el fuego con un fuego más sofisticado? Estamos construyendo un castillo de naipes más alto y complejo, y por tanto potencialmente más frágil. Una pregunta muy pertinente y un cierre perfecto para nuestro análisis. Con esa reflexión en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos.